noches, bienvenidos a Objetivos, la otra forma de ver la economía. Este programa que, como usted sabe, habitualmente conduce Ricardo Fonseca, hoy en el segundo programa del ciclo del 2014, está ausente con falta justificada, de manera tal que vamos a tratar de disimular su ausencia, tarea que obviamente no va a ser fácil. Pero el programa de hoy es muy interesante. Para quienes nos siguen habitualmente recordarán de que en el programa pasado hablamos de las dificultades económicas que todavía permanecían muy nítidamente en el horizonte de problemas del gobierno, la inflación por un lado, el impacto sobre el nivel de actividad que tienen las medidas que adoptó el gobierno en materia de tasa de interés y de devaluación. Bueno, de esos dos temas vamos a hablar hoy en el programa con gente que conoce acabadamente la materia. Vamos a ir a un corte y después cuando volvamos vamos a estar con el contador Oloco, responsable del Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, que desde hace bastante tiempo realizan un relevamiento sobre la canasta alimentaria que vamos a ver cómo ha dado en febrero. Ustedes saben que el INDEC, que ha publicado el nuevo índice nacional el mes pasado, todavía no ha publicado el correspondiente a febrero. Esto va a ser la semana que viene. Pero nosotros vamos a tener una visión de cómo va el tema de los precios a través del indicador que releva la Defensoría del Pueblo a través de su Instituto de Estadística. Vamos al corte y cuando volvemos estamos con el contador Oloco. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Bueno, como recién les decía, en Córdoba, un instituto que está creado por la Constitución, que es la Defensoría del Pueblo, realiza un relevamiento sobre precios. Estamos con el responsable de esa área, que es el contador Oloco, a quien le agradezco muy especialmente, en mi nombre y en nombre de Ricardo, que hoy no está, que nos acompañes hoy aquí. Así que bienvenido a Objetivos. Gracias, doctor. Me gustaría, digamos, para informar a la gente que nos está viendo, preguntarte primero, ¿qué es lo que miden ustedes en el instituto? ¿Qué es exactamente, digamos, el indicador que ustedes trabajan? Nosotros básicamente lo que medimos es la canasta básica alimentaria, que como su nombre lo dice, es lo necesario para alimentarse una persona, ya sea un individuo o lo que tomamos como una familia tipo, que son dos adultos y dos, digamos, jóvenes, ¿no? La canasta básica alimentaria, desde hace aproximadamente más de 5 años, a raíz de las cifras, vamos a decir la verdad, mentirosas del Instituto del INDEC, tomamos exactamente de la canasta básica alimentaria 49 productos, que son los mismos que mide el INDEC. Y hemos tomado la precaución de desechar las ofertas, las oportunidades y relevar los productos con el precio más bajo de los supermercados de Córdoba. A partir de ahí tomamos la canasta básica total, que incluye, digamos, lo mínimo para una familia. Vamos a seguir hablando de 2 adultos y 2 menores, a lo que se le agrega la vestimenta mínima, digamos, el transporte y la educación. Bueno, aclaremos para la gente que nos ve que uno, a partir de la canasta básica, puede derivar cuál es la canasta total, a partir de la alimentaria, aplicando, digamos, una relación que los técnicos le llaman coeficiente de Engel, que es que ustedes lo toman a su vez del que da el INDEC, ¿no es cierto? Así es. Sí, es decir, la canasta total, para quienes nos está viendo, incluye lo que recién decía el contador Oloco, y la canasta básica de alimentos es la correspondiente al nivel de alimentos. Bueno, ¿cómo les dio en febrero? Que creo que todo el mundo tiene la sensación de que los precios vienen aumentando mucho, pero son siempre miradas, digamos, muestras sesgadas, porque es lo que uno ve cuando va con el changuito al supermercado. Sí, básicamente hacemos relevamientos periódicos durante el mes y la tendencia era evidente. Y bueno, llegó al 8,0
4%, que es mucho, y acumulado con enero arriba de un 12%. Ujú. Yo le voy a pedir al director, nosotros hemos hecho una placa, la primer placa de precios donde salen para una persona soltero, para un casado, etcétera, sale. Ese es el dato del trabajo de ustedes, contador, que dice que, bueno, ahí está 800 y unos pesos es el monto correspondiente a una... Digamos, la canasta básica alimentaria Sí. es, digamos, el nivel que alguien puede llegar a estar al borde de la indigencia, Claro. que es una palabra dura, pero esta Sí, es la sí. definición, ¿sí? Entonces, un individuo ha necesitado en el mes de febrero, o sea, enero, febrero, 858 pesos, 860 pesos, para no caer en el nivel de indigencia, o sea, ya de no comer, de pasarla muy mal, ¿sí? Correcto. Y ha necesitado 1.945 pesos para no caer en lo que se dice también muy duramente la línea de pobreza. Ujú. Allí uno podría sacar cuánto... digamos, una expresión que se puso un poco de moda cuando el INDEC dijo se puede comer 6 pesos. con 6 pesos. ¿Cuánto, digamos, para el Instituto de la Defensoría, cuál es el equivalente de esos 6 pesos? INDEC decía, digamos, no lo ha dicho ahora, pero decía, bueno, se puede comer con 6 pesos. Sí, 6.23 el último 6.23 dato. fue el último dato. Sí. Para nosotros no se puede comer, y para no caer en la indigencia, Sí. no estamos hablando de una cosa de loco, por menos de 25 pesos diarios por persona. Y una familia tipo necesita, para no estar en el nivel de pobreza, 100 pesos diarios. Nos cuidamos mucho cuando relevamos y demás. A veces las cifras nos sorprenden a nosotros, pero esta es la realidad. O sea, en febrero me decías cuánto aumentó, El 8,04%, la canasta que no lo básica podemos todavía alimentaria. comparar con el INDEC porque ese dato no Porque está. no ha salido. Y hay un dato muy interesante que es preocupante porque todos los argentinos y los ciudadanos tenemos derecho a la información, ¿sí? Y a raíz de este tema del cambio de índice y de la tan mentada transparencia del INDEC en el mes de enero, no hemos podido efectuar la comparación porque todavía, aún hoy, no han publicado los datos de la canasta básica alimentaria. Correspondiente de enero. Claro, la última diferencia, no, correspondiente, digamos, la última que tenemos de diciembre. Claro, A enero sí, sí. no la han publicado y la última diferencia entre nuestra canasta básica para Córdoba y la de ellos era del 201%. Entonces uno merece la duda de saber si esto va a ser creíble, la nueva medición, o es que están haciendo cosmética para empalmar el índice viejo con el nuevo. Bueno, a eso iba a ir yo, iba a preguntar, ¿qué sensación tienen ustedes en relación al índice de precio del consumidor nacional, el nuevo índice que se presentó correspondiente a enero y que hubo como la sensación de que estaba más cerca de la realidad? ¿Ustedes qué impresión tienen? Esto fue hecho además con consejo del Fondo Monetario, etcétera. Digo, ¿qué impresión tienen sobre ese índice? ¿Creen que va a recuperar credibilidad la estadística oficial o no? Yo pienso de que no es malo el cambio porque es un índice regional que antes no lo era, tiene una serie de beneficios, ¿sí? Pero está detrás de ello el gran agujero negro. O sea, usted dice, bueno, a partir de ahora voy a ser creíble, ahora antes no. O sea, Sí. es un problema de credibilidad muy serio y nos preocupa. Nosotros creo que estábamos contentos, como todos los argentinos, porque que nos digan la verdad no es poca cosa. Entonces, las modificaciones son positivas. Ahora, ¿cómo van a demostrar el agujero negro? Entonces, espero que no sea un relato y me preocupa que no estén publicados los datos. Bueno, le voy a pedir ahora al director que publique, que ponga la segunda placa, en la cual está el incremento, digamos, para hablar en términos, bueno, el incremento fue algo más del 8%, bueno, ¿contra qué podemos comparar para tener una idea, según esta comparación de canastas, de la inflación? Allí tenemos febrero contra febrero, un dato. ¿Cuánto da el dato ese para...? El 41%. 41%. Sí, sí, o sea,
La canasta básica total alimentaria durante el año 2013 fue superior al 30%. O sea que el aumento de los productos alimenticios desde enero hasta finales de febrero fue importante, fue arriba del 12%. O sea, si uno toma solamente el primer bimestre, tiene más del 12% de acuerdo al relevamiento de ustedes. Obvio, o sea, supera, por ejemplo, cuando usted recién me preguntaba de la credibilidad del índice, siempre hablando de Córdoba, ¿no? Sí. O sea, del INDEC. A ellos les dio el 3,4 y a nosotros nos había dado el índice de inflación, Sí. y a nosotros nos había dado el incremento de la canasta básica el 3,6. O sea que uno podría decir de que se acercaron bastante, si es que tomamos como patrón de verdad el relevamiento de ustedes, se acercaron mucho en enero o sea que ahora deberíamos ver la semana que viene si se animan a decir que fue el 8%. Esto parece, creo, menos probable. Te pregunto esto, cuando uno mira los datos del primer bimestre o de febrero, ¿cuáles son los productos que han aumentado más los precios? Bueno, básicamente ya lo veníamos advirtiendo nosotros, inclusive en nuestros informes. La carne es como que pasó, digamos, a un avance sostenido a partir del mes de noviembre del 2003. Entonces, algo que yo siempre digo que es tan caro a los argentinos, por ejemplo, que es el asado, Sí. más allá de que podamos comerlo todos los días o una vez. Que es más caro ahora que antes. Exacto. Se incrementó en el mes de febrero un 14%. 14%. Sí, sí. Pero lo que Esto a pesar de que el secretario de Comercio, el joven Costa, había dicho que bajaba a la semana siguiente después del pico que tuvo a comienzo de febrero, que no se verificó por otra parte esa reducción, ¿no? Y lo que es preocupante, porque bueno, uno a lo mejor puede dejar de comer asado, pero la gente de escasos recursos, la falda, la carnaza, esos cortes han aumentado considerablemente, ¿no? Esto es lo feo de este tema de la carne. Bueno, y después, ¿qué otro producto? Por un lado, bueno, la carne, Bueno, que es una parte importante de la dieta, obviamente. Sí, lo que más aumentó, porque se dieron condiciones climáticas y a veces son estacionales, o sea, como usted sabe, las estadísticas, lo que importa es el resultado final. Claro. Y no tanto lo puntual como es este mes. Pero se unieron una serie de elementos, como ser el tema climático, que hizo que la verdura de hoja aumentara casi un 35%, ¿no? ¿Cuánto? 35%. 35% Sí, en febrero. sí, sí. O sea, por ejemplo, hay le que digo, comer la lechuga, pero por eso es promedio, ¿no? Sí. La lechuga, no la verdura de hoja, sí. Aumentó un 3,68, un 31,68. La naranja, un 29,71%. Algo que también es preocupante, que no viene a lo que es la verdura, es por ejemplo que el aceite mezcla, que es muy utilizado en cualquier hogar, aumentó un 24,33%. Y ahí, digamos, en esos elementos es lo que más aumentó. Por ejemplo, la polenta, que es algo también arriba un 30%. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los precios cuidados? Porque hay aceites que, aparte que hay que tener cuidado con los precios, pero digo, hay aceites que están dentro del acuerdo, hay muchos productos que no deberían haber aumentado. Cuando ustedes van a relevar, ¿ustedes qué precio toman? Como dijimos al principio, nosotros tomamos el precio más barato. ¿Y es el de precios cuidados? No necesariamente. Primero hay que puntualizar que el famoso tema de los precios cuidados, creo que es hasta desafortunado como se lo denomina, incluía en principio casi 190 precios en Buenos Aires y más de 100 productos disponibles en góndola. A Córdoba solamente llegaron un 79 productos, de los cuales en el último mes el 45% no estaban con el famoso cartelito. O sea que de 79 no tenemos estaban prácticamente... porque faltaban en la góndola.
No, directamente no figuraban. O sea, del listado generalizado que publicó el gobierno, el 45% de esos productos no estaban. Ajá. Y había algunos otros, como por ejemplo los aceites, las harinas, que directamente o faltaban, estaba el cartel y faltaba, o si no había uno o dos productos, o si usted lo iba a buscar, los racionaban. Le decía, no, usted no puede llevar media docena o 3, sino tiene que llevar uno o dos. ¿Sí? Y lo que comprobamos que aparte, como nosotros verificamos los precios más bajos de los supermercados, los productos existentes en esos de los 79 productos, valga la redundancia, eran casi en promedio un 12% más caro que los precios más bajos que pueden obtenerse cuando uno busca en los supermercados. A ver, es decir, si uno toma la lista de precios que el gobierno estableció como precios cuidados en acuerdo con los productores y demás, y toma el promedio de esos precios versus otros productos que no están dentro... De lo mismo, ¿eh? Sí, digo, pero otra marca, que no está... Digo, tengo una lata de tomate de precio cuidado y tengo una lata de tomate de otro productor, bueno, y son más caros los precios cuidados. Sí, la deducción que hacemos de eso es que obviamente que han preparado un colchón en la lista. Para poder mantenerlo. Claro que es obvio, esto no es como quien dice tomar una opinión en contra de algún producto. No, simplemente cuando hay estos procesos, así, bueno, usted lo sabe mucho mejor que yo, cuando hay estos procesos de desbande, primero se produce una falta de claridad. El producto y quien vaya al supermercado lo va a comprobar diariamente. O sea, antes resulta que era 1 litro, ahora es 1 litro 250. Pero cuando uno lo divide por la cantidad de centímetros se encuentra que es mucho más caro que el litro. O sea, es como que se ha perdido las unidades de medida, ¿sí? Entonces, lo que hemos determinado concretamente sobre el tema precios-cuidados es de que en la mayoría de los casos son más caros que... ¿Algún otro? Sí, o sea, del relevamiento, digamos, por tomar algún elemento. Por ejemplo, el arroz, y cuando yo ahora doy nombre es porque está publicado así, Molinos, en precios cuidados está en 4.80. Y por ejemplo, para nosotros, de acuerdo a eso, está a 4.03, el más barato, el mismo. O sea, no es que hay otra marca. Ah, el mismo producto. Sí, por ejemplo, el azúcar blanca. O sea, doy nombre, vuelvo a insistir porque esto está publicado. Chango. ¿Sí? El azúcar blanca. Chango, 1 kilogramo, en precios cuidados figura con el cartelito. Usted va y dice precios cuidados, 7,30. ¿Sí? En este tema, 6,83 la medición. O sea, un 6,88% menos. Bueno, y así tiene queso crema, yerba mate. Claro, parece bastante plausible la hipótesis de que tomaron un pequeño escalón para poder... Daría la impresión. Otra cuestión, digamos, que... Si, no voy a decir si extrapoláramos los datos del primer bimestre a todo el año, porque nos va a dar un número... nos va a asustar a todos los que estamos acá en el estudio. Pero ustedes hacen varias mediciones durante el mes, ¿no es cierto? Van relevando. ¿Usted tiene idea de que cambió la dinámica de precios o sigue aumentando todo más o menos igual? Porque hay veces que una quincena pareciera que está, digamos, hay más aumentos y después, sobre todo pensando en términos de que es muy probable que en la estadística que veamos de acá a un tiempo vamos a ver caídas de consumo como consecuencia de las medidas macroeconómicas. Y eso a veces hace que la inflación se morigere un poco. Ninguna duda. O sea, uno no puede decir qué es lo que va a suceder si intenta, digamos, medir sobre la realidad qué va a pasar, por ejemplo, en esta primera semana o la segunda semana de marzo. La tendencia que sí uno ve es que ha disminuido, como usted dice. En las últimas semanas. Sí, el consumo en forma contundente, ¿no? Y uno lo vive en su propia casa. Es como que de pronto empiezan a asustar los valores y se limitan las compras. Bueno, la semana que viene vamos a tener el número del INDEC.
Así que a lo mejor los molestamos de nuevo para alguna reflexión, aunque sea breve. Por ahora, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Quiero resaltar mucho la tarea que hacen en la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo es el doctor de Cara, ¿verdad? Sí, digamos, fue hasta el año pasado y ahora está a cargo Hugo Pozzi, que es el defensor del pueblo adjunto, porque eso lo elige la legislatura. O sea, como usted dijo, claro, es un ente totalmente autárquico que es elegido por la legislatura. Bueno, y que hacen una tarea importante seguramente en muchas cuestiones, pero que además en esta cuestión, en un país en que tuvimos tantas dificultades y las seguimos teniendo con la estadística pública, es bueno que un organismo haya emprendido la tarea de medir la canasta básica alimentaria, la canasta básica total. Así que quiero destacar eso y bueno, y agradecer de nuevo en mi nombre y en el nombre de Ricardo que hayas estado con nosotros. Vamos a ir a un breve corte. No se vayan porque vamos a estar hablando de los efectos de la política macroeconómica sobre el nivel de actividad y vamos a focalizarlo en un sector en particular. Y lo vamos a hablar después del corte. Un contador sin matrícula no está habilitado y puede inhabilitar su negocio. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Bueno, como le decía antes del corte, y como hablamos en el programa anterior, en el primer programa del año, las decisiones de política económica, en particular el aumento de la tasa de interés, la devaluación, etcétera, tiene su costo en términos de nivel de actividad. Por estos días, ayer en realidad, surgió la noticia de que había un sector que se sentía muy preocupado con la evolución de sus ventas durante el mes de febrero. Ese sector es el sector de motos. Pero para tener mayores precisiones, más allá de lo que se ha conocido por la prensa, tenemos hoy, y le agradecemos que haya venido, la presencia de Graglia para hablar con alguien que conoce el mercado sobre la situación de este sector en particular. Te agradezco mucho que estés aquí, te agradezco en mi nombre y como le decía recién a Oloco, en nombre de Ricardo. Y bueno, yo me sorprendí bastante cuando vi los datos del patentamiento de febrero del 2014 contra el 2013. Yo le voy a pedir al director que ponga esos datos, que hice un grafiquito que muestra, allí está 56.000 unidades se habían patentado durante 2013 y en febrero de 2014 41.000, lo cual supone una caída del orden del 47%. Ahora, bueno, ese es un número que seguramente tiene que ser adecuadamente contextualizado. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo están en el sector? ¿Cómo han empezado el año, digamos, en el sector? No, sin lugar a dudas, el número tomado fríamente como una foto instantánea es un número impactante. Ahora, si nosotros analizamos el contexto general, se viene de un excelente año, de un año donde se ha batido todo el récord, se han vendido más de 700.000 motocicletas. Sí, sí. La Presidenta de la Nación dijo, dirigiéndose al Parlamento, somos de los más importantes de la región, sin lugar a porque dudas. Tenemos una moto cada, no sé si 70 personas o algo así. Sin lugar a dudas, es decir, es un mercado que sigue creciendo, es un mercado que tiene una relación entre el salario y el valor del producto
que se ha transformado en muy favorable en el último tiempo. Entonces, esta relación salario-valor-producto, ayudado a las cuotas y a los créditos, hizo una combinación perfecta para que el mercado crezca mucho. Y si hacíamos una proyección del mercado, esa proyección no tenía límite. Si yo le comentaba a un amigo días pasados, normalmente nosotros en la casa de un trabajador nuestro veíamos que el trabajador compraba su moto. Hoy vemos que él tiene su moto y la esposa también tiene la moto. ¿Sí? Ya hay 2 motos en los hogares, hay 3 motos en algunos hogares. Entonces, claro, de repente hubo una adecuación del tipo de cambio, que todos la conocemos, hubo un toque ¿Eso también. cuánto le pegó al precio de las motos? Eso prácticamente le pega de lleno al precio de la moto. O sea Le que pega de más lleno o porque menos... la incidencia del Producto Nacional es insignificante. Claro. Es más, desde que Guillermo Moreno anunció su renuncia al día de la fecha, los importadores se olvidaron de hacer órdenes de compra a los productores nacionales. Claro. Es decir, digamos, seamos claros en esto, es decir, los importadores compran nacional en tanto y en cuanto son presionados. Si no son presionados, ellos no compran. Y lo nacional, lo que se fabrica en Argentina, además tiene un componente importado importante. En algunas ramas sí y en otras ramas no. Es decir, todo lo que es la rama metalmecánica no tiene componentes importados. Claro. Sí, la industria, la parte electrónica tiene un poquito más de componente importado y hay algunas que hacen un mix entre importados y nacionales, ¿no? Entonces, digamos así, el impacto en el precio de la adecuación del dólar es Claro, un impacto eso, directo. claro. Es un impacto directo, sin lugar a dudas. Eso explicaría, digamos, una primer caída tan significativa. Eso explicaría una parte de la caída y la otra parte de la caída es el tema de los créditos. La tasa de interés. Más que la tasa de interés, el achicamiento de los plazos en las tarjetas. Bueno, Sí, porque, digamos, en definitiva, las tarjetas prácticamente se estaba trabajando con la financiación sin interés. claro. ¿No? Esto es lo que se Sí, estaba porque había trabajando. planes 6, Estos 12. planes 6, 12, 18. Sí, sí, sí. Llegó a haber 18 cuotas Claro. sin interés, una maravilla. Claro. Entonces, cuando esto se cae, esto es lo que impacta de lleno. O sea que el consumidor de la moto mira, por supuesto mira el precio y mira las prestaciones, pero compara su salario con la cuota. Con la digamos. cuota, totalmente. Es decir, Claro. es más, se lo compara el concesionario. Ajá. Porque en definitiva, el cliente llega al concesionario y dice, quiero la moto. ¿Cuánto ganas? Claro. ¿Cuánto tenés de recibo? Y a partir de ahí comienza la venta Ajá. con la capacidad de crédito que tiene nuestro cliente. Por eso es que nosotros decimos, si hacemos una foto instantánea, la caída es Es muy importante. importante. Si hacemos una foto enero-febrero, estamos de un 7%. Claro, el primer bimestre, en relación al primer bimestre, fue 7% Fue 7%, abajo. es decir, no es tan grave Sí. la situación. Ahora, si vemos lo dinámico que es este mercado de la moto, así como dinámicamente se cae, dinámicamente Se puede se recuperar. despierta, ¿no? Entonces, si acá con un toque en las tarjetas de crédito, esto se despierta. Esto se despierta rápidamente. Es un tema alarmante y es un tema a tener en cuenta, ¿verdad? Es decir, se juntó el combo. Adecuación del dólar, caída de la financiación y en algunas motos el tema de los impuestos internos que no fue menor. ¿A qué nivel les afecta, a qué nivel de moto les afecta el impuesto? Nosotros estamos hablando de que una moto que cuesta 30.000 pesos ya está afectada. Ya está afectado. Y una moto de 30.000 pesos hoy es una moto, una 200, una 250 china, ya Ajá. está en los 30.000 pesos, más con esta adecuación del dólar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es a lo que estaba aspirando nuestro mercado también. ¿Sí? Nuestro mercado, que fue mayoritariamente de